¿Qué tal amigos? En este video vamos a desarrollar lo que es un juicio de alimentos y guarda y custodia. Lo vamos a desarrollar en vamos a poner en dos ejemplos y únicamente va a ser sobre los alimentos y la guarda y custodia, que es muy diferente en una relación a el divorcio en el caso de que hubiera matrimonio o concubinato. Entonces, lo vamos a desarrollar, vamos a ir explicando cada uno de los opuestos, cómo debería de ser o cómo sería, y bueno, pues los puntos claves que debes de saber para que puedas desarrollar este tipo de escritos y tengas un acuerdo de admisión en donde no tengas ningún tipo de inconveniente y puedas seguir tu procedimiento lo más rápido posible. Si eres abogado y si eres este la persona, pues obviamente la recomendación es siempre que vayas asesorado de un abogado o representado de un abogado, porque pues incluso la misma ley te los señala, pero ese es un video que después vamos a desarrollar. Entonces, para este video pues únicamente nos vamos a enfocar en lo que es un juicio de alimentos. Como todo, empezamos por nuestro proemio, en donde pues en nuestro encabezado el número de expediente, el actor, quién es el demandado. Este es un ejemplo para el Estado de México en donde existe, o el capítulo, así se llama, controversia sobre el estado civil de las personas y el derecho familiar. Entonces no es necesario que se ponga, únicamente lo ponemos como ilustración en el video. Y pues, obviamente lo que sí es obligatorio es juicio de alimentos y no sé, escrito inicial de demanda como señal, ¿no? Para el juzgado o la persona que te recibe, en donde le sea más fácil observar qué tipo de escrito es el que está recepcionando y te va a acordar. Entonces, pues obviamente va dirigido a un juez familiar de primera instancia. En este caso estamos en el Distrito Judicial de Toluca. Y bueno, pues obviamente es la parte actora, que es, bueno, un nombre superficial, pero pues la parte actora por propio derecho y en representación de mi menor hijo. Igual, puede así o pueden señalar de identidad reservada, pero lo vamos a observar más adelante. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Obviamente el artículo que autoriza a los abogados y el correo electrónico que vamos a señalar para efecto de las notificaciones. En el caso de que seas abogado y tengas tu firma electrónica, pues hay que señalar el correo para que todo te llegue y tengas conocimiento. Entonces, vamos digamos, a la parte de las partes principales de nuestra demanda, que es la vía y el tipo de juicio que estamos invocando, ¿no? En este caso, suplencia de la queja pues, sería, no, es únicamente como ilustración también, pero pues es el tipo de controversia y el tipo de juicio, ¿no? Que estamos señalando, alimentos y guardia y custodia. Como ya lo estamos señalando, por ejemplo, es en la fracción 5.2, fracción primera, que únicamente señala que es respecto de los alimentos y la guardia y custodia. En el caso del Estado de México, que su procedimiento se rige por por los artículos o los apartados del 5.1 al 5.40 aproximadamente del Código de Procedimientos Civiles. Entonces, este es nuestro, digamos, es nuestra base y la vía que estamos solicitando, y esta es, por ejemplo, la que recepciona el juzgado y es sobre la que trabaja, vamos a decirlo así, porque es la petición o sobre el juicio. Si fuera otro tipo de juicios, en este rubro se tendría que cambiar, ¿no? Digamos, en juicio de divorcio, que lo vamos a explicar en otro video, porque pues ese es obviamente bajo otros artículos. Entonces dijimos que vamos a explicarlo, por ejemplo, en dos supuestos, ¿no? En el supuesto de que conozcamos el domicilio del demandado y la fuente patronal, y en el caso de que no conozcamos el domicilio del demandado ni tampoco la fuente patronal. Pues si conocemos el domicilio del demandado, pues obviamente va a ir sobre en representación de mi menor hijo de identidad reservada. Vengo a demandar al señor tal
quién puede ser emplazado y la calle y el domicilio. Obviamente esto si tenemos como demostrar, digamos, con una foto de una copia del INE del demandado, muchas veces pues la tienen o es muy fácil obtenerla por las partes porque son papeles muy básicos y si no tuvieras digamos, el domicilio del demandado, pues sería en este segundo ejemplo que por propio derecho y en representación, como desconozco el domicilio del demandado, pues obviamente solicitas que se autorice seguir en los oficios a las autoridades correspondientes para que se ejecute una búsqueda del domicilio o de los últimos domicilios que ha tenido el demandado, ya sea el SAT, el IEM, Luz y Fuerza, aquí en el Estado de México también funciona, CFE, teléfonos, Telmex. Hay distintas autoridades que pueden rendir su informe para que tú puedas conocer el domicilio no de tu demandado en el caso de que no conocieras este requisito. Igual en prestaciones, pues obviamente no es estrictamente como lo traemos aquí en el ejemplo, pero se puede dividir, o sea, no es un caso, o este caso, o como lo estamos nosotros exhibiendo, no es que sea obligatorio, pero pues es como que lo más básico, pero todas las prestaciones se pueden modificar en cualquier momento de la forma en que tú la quieras solicitar. En este caso, las prestaciones obviamente, la primera es una pensión alimenticia, provisional, como definitiva. Aquí ya estamos pidiendo las dos, pero puedes pedir una y en el otro la definitiva, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos provisional y ya en el segundo definitiva. Entonces, depende de cómo lo quieran solicitar. En el caso, nosotros se solicita el 40% y dependiendo, pues obviamente, de cada ejemplo, puede ser un hijo, pueden ser dos hijos, pueden ser tres hijos. Entonces aquí nosotros en el ejemplo lo estamos desarrollando conforme a la ley, que es el 40%. Pero hay casos en donde si son, por ejemplo, 3, 4, hasta 5 hijos, pues les pueden, los pueden autorizar hasta un 45, 50%, ya dependiendo obviamente del juzgado, del juez y de las circunstancias de cada caso. En este caso nosotros solicitamos el 40, únicamente pues, como el ejemplo que se lo señala la ley, ¿sale? El otorgamiento de una guarda y custodia, igual tanto provisional como definitiva, puede ser igual como el ejemplo pasado, puede ser provisional, puede ser definitiva. Nosotros lo pedimos en una exhibición, entonces es para que sea, digamos, más rápido o más corta nuestra petición. Pero pues esto no nada tiene que ver con la forma en que lo pidas. Puedes pedirlo de la cualquier manera, no tiene ningún inconveniente. Y nada más es un ejemplo, no pasa en todos los casos, nada más lo estamos poniendo como un ejemplo general, también lo vamos a explicar en un video concreto, pero si hubiera, o por lo regular casi siempre hay, pensiones caídas y no pagadas, y no te quisieras ir al incidente, digamos, pues podrías solicitar, pero para esto obviamente tendrías que demostrar, es un caso muy general, para que te lo puedan autorizar, porque pues obviamente hay ciertos requisitos o parámetros, ¿no? Que te señalan que para que tú solicites digamos, debe de haber un antecedente como una demanda inicial, entonces ya depende mucho del caso, pero este es un ejemplo muy general. Les repito, lo vamos a explicar específicamente en un video concreto cómo se hace esto, pero pues nada más es para que tengamos una idea. Por eso se está metiendo en el video el pago de pensiones vencidas y no pagadas, y para esto obviamente tienes que agregar tu plantilla de liquidación, que es con la que te va a hacer caso el juez, y no, pues obviamente, si no hay una plantilla te va a prevenir para que tú la exhibas. Igual es un ejemplo muy genérico, no está actualizado hasta el 2025, pero es un ejemplo muy general de cómo se debería de hacer. Tiene que ver mucho el salario mínimo, el aumento, si tú tienes digamos, 10 años atrás, hasta 2015, digamos de 2018, 2019, 2020 hubo varios aumentos, entonces ahí
si tienes que hacer varias operaciones conforme al salario mínimo, el aumento, para que tú calcules el aumento del salario mínimo sobre el que se basa digamos, esta plantilla de liquidación. Si no tienes algo cuantificable, pues obviamente todo se va a basar sobre el salario mínimo. Ahorita actualmente me parece que ya está en 300, 303, pero recuerden que antes estaba en 85, subía a 100, 100, 200, 250, 280, entonces todos esos aumentos hay que irlos calculando en esta plantilla para que te dé un total, ¿no? Este es un ejemplo muy general, no lo hacemos específico, pero pues, como se los explicamos ya es en cada caso concreto cómo lo vayas trabajando. El aseguramiento de una pensión alimenticia en cualquiera de las formas, esto estamos hablando de si conoces la fuente patronal, pues obviamente vas a señalar el domicilio y se elegir en oficios. Lo vamos a explicar más adelante, pero pues para que tengas una idea. Y el pago de gastos y costas, que sinceramente no aplica en esta materia. Eh, He visto yo resoluciones en donde te señalan que en materia de alimentos o en materia familiar no aplica generalmente los gastos y costas, porque por la materia, por la naturaleza de los juicios, digamos, no hay como en otras materias, un ejemplo en la mercantil, en donde tú te obligas a unas situaciones y si no las cumples te podrían demandar. Entonces, en ese caso sí aplica porque tú estás generando el origen del juicio. En este caso, como es originado, pienso yo, del derecho familiar, un derecho muy amplio que pues, obviamente son casos excepcionales, porque digamos, entre comillas, los divorcios no son normales, vamos a decirlo así, y al ser un caso excepcional, siempre en un divorcio si tú vas, siempre te van a obligar o te van a señalar que hay una conciliación para que no se rompa esta familia o esta figura de la familia, que es la base, el tejido de la base de la sociedad. Entonces, son muchas cosas que hay que entender, pero en concreto este de gastos y costas no debería de ir, nada más lo ponemos como ejemplo, pero lo tendríamos que borrar porque no va o no debería de aplicar. Entonces, si nosotros ya tenemos la fuente patronal, obviamente ya está muy actualizado, muy autorizado que tengas que señalar una cuenta de banco para que si tú eres la actora o demandada o la que va a recibir el dinero, señales una cuenta para que en esa cuenta te hagan los depósitos y exista una comprobación real para todos, tanto para la parte que deposita como para la parte que recibe, como para el juzgado, que efectivamente se están haciendo, digamos, estos pagos de pensión. Entonces, si tú conoces o ya tienes la cuenta, bueno, en teoría deberías estar obligado a tener una cuenta y señalarla en la demanda para que esa cuenta sea donde te realizan los pagos o te realicen los depósitos mensuales o semanales que autorice el juzgado. Posteriormente, pues señalamos de forma muy general algunos tipos de tesis, que obviamente tiene que ver con los alimentos, el aseguramiento, este, son muy particulares del caso, volvemos a repetir, no es que aplique en todos los casos, por eso no los estamos, digamos, desmenuzando, porque incluso nos tardaríamos mucho más en explicarlos, pero son tesis que aplican al caso en concreto, en donde pues obviamente se solicita los descuentos o estás justificando que los alimentos son de primera necesidad y se tienen que ejecutar bueno, nunca se deben de faltar en toda la vida del menor, digamos hasta los 18 años, siempre debe de tener este derecho, y nunca se debe de violar, vamos a decirlo así. Entonces por eso el juez debe de procurar por al momento de admitir la demanda, emitir ciertas órdenes que aseguren que el menor va a tener esos alimentos, ¿no? Digámoslo de alguna forma muy general. Entonces, después de nuestras tesis, obviamente los hechos que no los vamos a desarrollar en este momento, pero obviamente son muy generales, pero básicamente lo que debería de tener tus hechos es
cuando conoces a la persona, cuando te casas, si hay algún tipo de matrimonio, cuando nacen los menores, y cuando existe el rompimiento. Son esos 4 puntos. En este, no es que no lo quieramos desarrollar, pero pues no es necesario que se desarrolle porque cada caso concreto es diferente. Pero esos serían los 4 puntos básicos. Cuando lo conoces, si hay algún tipo de matrimonio, algún tipo de relación de esa naturaleza que se haya llevado a cabo, cuando nacen los hijos, el primero, el segundo, el tercero, y cuando existe el rompimiento, la ruptura. También nosotros en este ejemplo, digamos en el caso de que conocieras la empresa, pues señalas a la empresa, en donde trabaja, el domicilio de la empresa para que le hagan los descuentos o solicites, le manden oficio para que le ejecuten los descuentos que se le deben de hacer por ley. Entonces, lo señalamos en el capítulo de hechos para que el juzgado tenga conocimiento de que conoces a la empresa, de que hay un domicilio de la empresa y de que pues, tú estás solicitando se elegir oficio para que se le hagan los descuentos en el caso de que conocieras la empresa y el, el lugar donde trabaja y el domicilio. Y bueno, ya posteriormente procedemos a las medidas precautorias que son muy de cajón. Igual son muy generales y igual tenemos el mismo ejemplo en donde si no conocemos el domicilio del demandado, pues sería este párrafo en donde solicitamos elegir en oficios para que informen cuál es el domicilio al SAT, al IMSS. Entonces aquí estamos señalando varias autoridades para efecto de que se haga un rastreo o no de si existe un domicilio o no. En el caso de que no tuviéramos o ya tuviéramos el domicilio, pues se señala, no, ya conozco el domicilio, entonces a la empresa solicito rinda el informe consistente en el cargo, las cantidades que percibe, de qué forma las percibe, de qué forma periódica y que exhiba la documentación. Son muy generales. La orden al demandado de que se abstenga de molestar, pues esto es muy básico, de que no haya ningún tipo de violencia de cualquier forma o de cualquier manifestación. Y si existiere o que si existe o como siempre existe en la mayoría de los casos que dejan de pagar, pues se le dé vista al Ministerio Público para que se inicie, ¿no?, en la carpeta correspondiente por el delito ya mencionado de omisión de obligaciones. Es muy general, es muy básico, pero es necesario para que al momento de que se giren los oficios sepan el juzgado qué es lo que está solicitando de la empresa o si nada más está solicitando se le haga el descuento. Es dependiendo de cada caso que se vaya a desarrollar. El derecho que ya lo habíamos mencionado, pero no es por demás no señalarlo nuevamente, en donde señales el fondo, digamos, del Código Civil, cuáles son los artículos que aplicarían, y del Código de Procedimiento estamos repitiendo, como estamos hablando de un juicio de alimentos, estamos hablando de estos artículos, digamos, para el ejemplo del Código del Estado de México. Entonces, se señala nuevamente para efecto de que se tenga bien precisado los artículos sobre los que se deben de ejecutar o está solicitando se inicie el juicio. Y bueno, pues nuestras pruebas, que obviamente la confesional, en donde tienes que agregar tu pliego de posiciones, las documentales públicas en las actas de nacimiento que puedas obtener estas son importantes. El acta de nacimiento básicamente es la prueba documental base que te da la apertura a los alimentos. Y en esta acta de nacimiento obviamente nunca vas a poder proceder porque pues, ¿cómo vas a pedir los alimentos de alguien que no existe, ¿no?, prácticamente? Entonces la prueba más importante es tu acta de nacimiento o las actas de nacimiento de los menores, y ya si existe algún tipo de convenio, porque generalmente
antes de llegar al juicio ya fueron al DIF, ya fueron a otra institución a asesorarse, pero pues obviamente siempre existe la promesa, pero nunca como tal el pago real, y por eso siempre a veces, muchas veces las partes ya de tanta negativa que existe, la única posibilidad es acudir al juicio para que se comience a obligar de alguna forma más fuerte al demandado, ¿no? Nuevamente, si ya existe la empresa, pues la señalas como prueba la que te pueda recepcionar o pueda señalar. En la instrumental de actuaciones, la presuncional, que son muy básicas estas pruebas ya para los abogados que tienen conocimiento. Y bueno, los puntos petitorios, que básicamente es como un tip, pero en tu escrito inicial, los puntos petitorios deben de ir muy relacionados con tus pretensiones. ¿Por qué? Porque al fin, es lo que al final del día, en todo el juicio, tú le vas a pedir en la sentencia. Y la sentencia se tiene que abocar bajo ese... Bueno, hay varios principios que hay que obedecer, pero se señala aquí, nosotros en este ejemplo lo señalamos nuevamente, únicamente para que el juez tenga conocimiento de que qué es lo que estás pidiendo estrictamente en la sentencia de tu juicio. Muy diferente de otros tipos de escritos en donde en tus puntos petitorios o en tu si en tus últimas peticiones pues puede cambiar, pero en este nosotros lo señalamos, digamos, para reiterar. Se puede hacer más extenso, se puede hacer más resumido, pero al final del día lo solicitamos para que, digamos, tengamos una seguridad de que eso es lo que le estamos específicamente solicitando al juez resuelva en este juicio, ¿no? Es por eso que este escrito inicial debe de ser un poquito más robusto, vamos a decirlo así, debe de ir más seguro de lo que estás pidiendo y más reiterativo, no importa que puedas repetir distintas cosas, digamos, para que no se pierda la idea de lo que estás solicitando, porque muchas veces, a veces, de tanto trabajo que tienen los juzgados, pues se puede, vamos a pensar que se pierden las ideas. Entonces, que se tenga por presentada, que se admita en la vía y forma, este, los, eh, las, los puntos petitorios del 40%, la provisional y la definitiva que ya habíamos señalado. Entonces, lo ponemos de forma muy general, protesto lo necesario, nombre y firma, ¿no? Este sería un ejemplo muy básico, muy general de una demanda de alimentos.